están, estimados amigos de este canal de YouTube? El presidente de la República, el señor Castillo, ha dado un mensaje a la nación hace poco, en el cual ha tratado de dar un conjunto de medidas que, según él, van a generar o pretenden generar la reactivación económica del país. Objetivo que, lógicamente, es un objetivo deseable por todos en el Perú. Voy a hacer un breve análisis de su presentación y empezaré por el tema en el que tenemos que estar de acuerdo. Una parte de su presentación ha sido el conjunto de medidas que están tomando para acelerar el proceso de vacunación y lograr, ha dicho, en apenas este mes de septiembre de 2021, alcanzar la meta del 50% de la población objetivo vacunada con 2 dosis. Me parece que es un objetivo que hay que apoyar. En este tema no hay ideología política, no hay discusiones, hay simplemente que esperar que el gobierno haga un trabajo eficiente en todo el país y que la población responda yendo a vacunarse con responsabilidad. En ese punto no creo que haya ninguna discusión. No voy a comentar el tema de que va a venir una vacuna rusa a producirse aquí. Bueno, que venga una vacuna a producirse aquí me parece una noticia interesante, pero en realidad es un tema probablemente a mediano plazo. Primero tienen que crearse las condiciones para que se produzca aquí. Generalmente la noticia importante con respecto a salud y vacunación frente a la pandemia es la meta planteada de llegar al 50% a fines del mes de septiembre de población objetivo vacunada con 2 dosis. Perfecto. En el tema económico sí tengo profundas preocupaciones y obviamente discrepancias con lo señalado con el presidente Castillo, En primer lugar, habrán notado que en ninguna parte de su discurso mencionó el apoyo a la inversión privada, que es sin duda la que tiene que ver con el 80% de la inversión. Y la inversión es la única que puede generar crecimiento, es decir, que puede generar reactivación. Algunos datos. Nosotros estábamos creciendo hasta antes de la pandemia entre 2 y 3% anual. Es un crecimiento bajo, pero positivo. Sin duda, teníamos posibilidades de crecer a mayores tasas si no hubiera venido esta pandemia. El 2020, como consecuencia de la pandemia, caímos menos 11,5%. Fue negativo el crecimiento. Y lógicamente se está pensando este año, y ojalá que así sea, que hasta fin de año tendremos un crecimiento superior al 10%. Pero en realidad, ¿es esta una buena noticia? Sí, pero no es tan buena noticia, porque en realidad, observen, si en el 2019 teníamos 100, en el 2020 caímos menos 11,5. Y en el 2021 estamos creciendo 10. Es decir, estamos recuperando parte de la caída, pero no toda la caída. En adición, habría que considerar el no crecimiento del 2020, que debió ser otro 3%. Entonces, para estar realmente en la viada que teníamos antes de la pandemia, o sea, para reactivar la producción y el empleo, tenemos que estar recuperando no el 11,5 de la caída, sino por lo menos el 11,5 más el 3 que podríamos haber crecido. Esto es alrededor del 15%. Es decir, todavía en el 2021 no estamos recuperándonos totalmente de la caída del 2020 por la pandemia y seguramente sería deseable que lo tengamos esa recuperación y algo más el 2022. Para el 2022 se está pensando un crecimiento del 4,8%. Ya no tendría ese efecto rebote que tiene el crecimiento de este año. Rebote se llama porque fue tan brusca la caída que de brusca que se produce, hay un rebote hacia arriba. En este caso está llegando alrededor del 10%. No es por rebote solamente que debemos crecer. En realidad, la única forma de crecer sostenidamente con empleos es con inversión privada. Y la palabra inversión privada estuvo totalmente ausente de la presentación del señor presidente. Ahora, ¿esto por qué? Porque en la lógica del presidente Castillo y de quienes gobiernan en este momento el Perú, la reactivación tiene que producirse por el lado del Estado. Y eso es un error conceptual gravísimo. Y además una falta de conocimiento de los números, de las estadísticas que, como digo, ponen a la inversión pública como un factor importante, pero que apenas cubre la quinta parte de las necesidades de inversión de Perú.
En consecuencia, las otras 4/5 partes las pone la actividad privada, que para que vuelva a tener el ritmo que tenía en años anteriores, pues tiene que recuperar la confianza, tiene que cesar la incertidumbre, y eso no parece que está pasando. Y entonces voy a las medidas concretas que ha dado en materia económica el señor Castillo. La primera tiene que ver con los bonos, es decir, está transfiriendo más de 5.000 millones de soles para un bono de 350 soles por persona adulta, y que según él va a generar 40.000 puestos de trabajo directos o indirectos. En realidad, esta es una inyección de recursos a la demanda, al consumo, que en este momento yo diría que va a tener un impacto positivo en la demanda y en el consumo, y por supuesto en algunas actividades productivas que atiendan esa demanda. Y lo segundo, vinculado a esto, es la creación de 260.000 empleos temporales con una transferencia de casi 300 millones de soles, que implica básicamente empleos sencillos, limpieza de canales de regadío, limpieza de pistas y veredas, temas de ese tipo, que son empleos no tecnificados, sin mucha necesidad de experiencia, y que van a generar también ingresos para muchas familias en todo el país, que van a generar consumo. Es decir, la apuesta de reactivación principal que hace el presidente Castillo en este discurso o en esta presentación es una inyección de recursos desde el Estado para generar empleos temporales y para dar dinero a través del bono, y esto en conjunto implica alrededor de 5.500 millones de soles que van a entrar a la economía y efectivamente van a tener un impacto en ese aspecto positivo de reactivación por el lado del consumo. Sin embargo, la reactivación por el lado productivo, por el lado de inversión, que es la que generalmente está vinculada a los empleos estables, a los empleos que tienen derechos, a los empleos que se han perdido en una parte importante, esa no está en el radar del presidente Castillo y del gobierno. Luego, ha señalado el presidente Castillo que va a incorporar el GLP, el gas licuado del petróleo, dentro de lo que significa el Fondo de Estabilización Fiscal para efecto de estos precios de gasolina, combustible, ahora de gas. En realidad, este fondo juega como una especie de amortiguador. Cuando los precios están muy altos, entra el Estado y amortigua un poco esa subida. Cuando los precios están bajos, sucede el efecto inverso. En realidad, es un efecto amortiguador, pero que tiene que adelantarse a la circunstancia o estar muy cerca a la circunstancia de elevación o de variación de precios. ¿Tendrá algún efecto? Yo creo que sí, no el que se está pensando. No creo que esto signifique que bajen los precios a los niveles anteriores. Una buena parte de esta elevación de precios tiene que ver con el componente importado que tiene este producto, el gas me refiero, y con la elevación del precio del petróleo a nivel internacional, que está ocurriendo por otras razones. Entonces, allí tenemos el tema del gas. En cuanto a inversiones, ha señalado que hay un objetivo de acelerar las inversiones públicas. Ha mencionado que hasta diciembre del 2021 estima ejecutar 400 millones de soles en inversiones públicas y acelerar los 52 proyectos por un total de 114.000 millones de soles que están en diferentes sectores y en diferente nivel de ejecución. En este punto es un anuncio que revela un deseo de acelerar, pero la aceleración de los proyectos de inversión pública, del gasto público en inversión, no depende solamente de la voluntad expresada por el presidente, sino de la capacidad de gestión de los operadores que están en todo el sector público o de contraparte del sector privado en las alianzas público-privadas. Y esta parte es la que está muy floja en el Estado peruano en este tiempo. Es decir, los cuadros técnicos no están funcionando, no están desempeñando sus tareas, en parte porque no tienen directiva de sus superiores, empezando por los ministros, que apenas algunos están empezando a conocer de qué se trata esas tareas, y en otros casos no se han puesto, no se han reemplazado o no se han cubierto puestos importantes, están personas interinas que no están tomando decisiones, y entonces esto está paralizando. Por lo tanto, el que los proyectos puedan acelerarse no solamente es decir, acelérense, sino que requiere toda una capacidad, todo un expertise, todo un manejo que los servidores públicos encargados de estas tareas tienen que desarrollar, tanto a nivel del gobierno nacional
y sobre todo a nivel de los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, y eso yo no lo veo en este momento. Entonces, en pocas palabras, las medidas anunciadas por el presidente Castillo van a significar inyección de recursos en la economía que van a tener un efecto inmediato en los próximos meses, y eso va a hacer que algunas actividades vinculadas a la compra de bienes y servicios que esos recursos permitan van a tener alguna actividad y recuperación. Pero el grueso de la economía, las pequeñas y microempresas, las empresas que han apostado por el crédito reactiva 1, 2, las que todavía no están reanudadas por el tema de la pandemia, esas no han tenido ninguna señal concreta en este anuncio del presidente. El presidente y el gobierno insisten en que el Estado es el que resuelve los problemas. Y el Estado tiene una gran importancia en la economía del país, en cualquier parte del mundo y en el Perú, pero no es la que resuelve todos los problemas. Y los mercados, la confianza de los mercados y de los inversionistas privados sigue estando muy baja en este gobierno y en el presidente Castillo. Gracias.